regresamos a todas nosotras y el día de hoy estamos hablando sobre la presencia de comunidades indígenas aquí en la ciudad. Y como ya lo comentábamos, tenemos ya a nuestra super invitada, ella es invitada de casa, ella es Rosalinda Guadalajara. Rosalinda, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, muy buenas tardes, estamos bien, a pesar de con este viento que está haciendo, sin embargo, pues aquí seguimos. Poquito Hay que más. acercarnos más, Rosalinda. Luego no estamos acostumbradas a hablar en el micrófono. Ya sé. Rosalinda, para comenzar, en Ciudad Juárez conviven diversas comunidades indígenas. Ahorita que le hicimos el examen a Zule, cuéntanos si reprobó o salió bien. Okay. ¿Cuáles son las principales comunidades las principales comunidades que se han estado asentadas aquí en Ciudad Juárez? Bueno, sí reprobó, pero hizo el esfuerzo. Eso es lo que importa. Eso es lo que cuenta. Exacto. Bueno, en Ciudad Juárez hace algunos años tenían ya identificado más o menos como 16 grupos originarios de diferentes grupos indígenas que están radicados en esta frontera. En esta situación del Instituto Municipal de las Mujeres hemos tenido acercamiento de trabajar con algunos de ellos, que aquí normalmente tenemos 10 grupos indígenas diferentes que han acudido aquí en esta institución para buscar el apoyo. Entre ellas sería la Mazahua, Purépecha, Mixteca, Rarámuri, Chinanteca, Otomí, Nahua, Zapoteco y Huirárica. Y el último sería el grupo nativo, también de la comunidad Ndene. Okay. Anteriormente, pues a ellos lo identificaban como grupos Apache, pero la palabra correcta para ellos sería Ndene. Oye, fíjate, le atiné a unos cuantos, digamos que como a unos 3, Rosita. Exacto. Oye, ya lo hablábamos ahorita en lo que estábamos en los comentarios. Yo digo que vienen muchas personas a preguntar por ti para requerir tus servicios, ya sea más que nada para la manera de interpretar, por el lenguaje. Yo me he fijado que es uno de los desafíos que más han entrado por esta puerta al querernos comunicar con una comunidad. ¿Cuáles, como mujeres indígenas viviendo aquí en la ciudad, cuáles crees que sean los principales desafíos que enfrentan? Bueno, creo que para ellas hasta la actualidad todavía siguen siendo, anteriormente sí era más complicado para ellos que accedieran los servicios en diferentes instancias que diga. Y realmente hasta ahorita, si se fijan, como tú estás en la recepción, uh-huh, y has notado que nada más se asoman. Sí. Nada más se ven a ver si están las personas quien busca. A veces ni son capaces de preguntar qué viene con tal persona, y a veces como que no se animan a preguntar, y eso es lo que han pasado en diferentes instancias, a pesar de todo que saben que aquí estamos. Sin embargo, no es así, no es así al momento que llega, uh-huh, y te pregunten, ¿no? Sino que primero se asoman, van así de a poquito y se sientan ahí, y cuando ya necesitan preguntar, pues preguntan. Así se han movido en diferentes lugares. Ellos lo que hacen es una manera así de como que observar, analizar si la persona que está pues es una persona pues que se le puede preguntar o no, porque como han vivido esas discriminaciones y esos rechazos, y ese son como que el miedo, primero la intuición de ellos de ver, de observar, es como que si tú generas la confianza es cuando se van a animar. Entonces esa es la situación que hasta ahorita todavía tenemos en diferentes instituciones que a veces por más necesidad que tenga no te van a preguntar ni acercarse si generas una vibra pesada, y esa es parte de la cosmovisión que nosotros tenemos, si eres empática. Eso es lo que pasa. Hijo, no me quiero parar el cuello, ahora digo no, pero siento yo, como tú dices, sigilosos, o sea, y como que voltean y todo, pero ya al momento, que es lo que dices, tu brindarles la confianza de, hola, yo es como que Rosalinda o Dianita, y me hacen a veces nada más conseguir, permítame, o así. Entonces sí, es muy padre eso de generar esa confianza y que ellos se sientan en el espacio seguro. Exacto, sí, eso es. Sí, y además esto se presta porque
para quien no conoce, el Instituto Municipal de las Mujeres es una dependencia pequeña, entonces no, o sea, tenemos la facilidad como de que tú identifiques cuál es la población que regularmente viene, y además pues que, como siempre decimos, ¿no? Tú eres el rostro principal. Pero pues seguramente, como nos ha contado Rosalinda, en otras dependencias, en otras instituciones gubernamentales no se da esta situación, ¿no? ¿Tú crees que antes, por ejemplo, antes que incluso que tú trabajaras acá, ahora, en estos últimos años, ha cambiado la relación de las comunidades indígenas y las instituciones gubernamentales? Se puede decir que sí, aunque sí se ha visto muy lento el proceso y el procedimiento de atender a las comunidades, porque a pesar de todo, de que haya estado aquí, creo que aquí en el instituto, una de las cosas que todavía siguen llegando y solicitando el acompañamiento, el apoyo para con nosotros en el área de atención indígena, pues nos genera que todavía siguen teniendo esa confianza aquí en este instituto, ¿no? Y creo que es algo positivo de que las comunidades sean las mismas quien esté pasando la información con otras compañeras que requieren esa atención o ese servicio. Y también estoy muy agradecida también con Zule, porque ella es el primer contacto de cuando llegan a preguntar a nosotros, y de que cuando yo les pregunte me dicen todo lo positivo, ¿no? Que es muy amable la persona que está ahí y sí nos atendió muy bien. Eso es lo primero que nos dicen. Muchas comunidades gracias. indígenas y personas mestizas tienen esos comentarios sobre sí, y eso es bueno. Eso sí. Pero entonces es importante, y creo que quedaría como ahí como consejo para las otras instituciones gubernamentales, que es primordial la atención de primer contacto, ¿no? Quien tienes tú en tu puerta depende mucho de cómo, incluso hasta la espera, ¿no? Sí. Porque a veces hay momentos donde las instituciones están rebasadas y te toca esperar 1 o 2 horas, y cómo se maneja todo eso, ¿no? Claro. Exactamente. Y entender, porque también hay muchas personas que de pronto ven a las personas de las comunidades indígenas como si fuera el extranjero, el otro, como si no fuera parte de esta sociedad, ¿no? Entonces creo que también es importante pues saber, ¿no? Que al final del día formamos parte de esta sociedad. Ya lo hemos estado hablando ahorita en cuanto a servicios. Por ejemplo, Rosalinda, ¿ha habido acceso, o cómo ves tú que ha evolucionado el acceso a servicios básicos desde salud, educación, vivienda? Hablando de educación, por ejemplo, en las escuelas, ¿ya hay alguna que maneje, por ejemplo, la lengua rarámuri, o los niños entran hablando su lengua materna? ¿Cómo ves tú estos servicios básicos, o sea, desde la vivienda, la salud, la educación? Bueno, creo que en las escuelas sí ha habido unos que otros resultados donde sí han habido, bueno, creo que hasta ahorita están, por ejemplo, doy entre paréntesis, en mi comunidad, el director de la primaria pues es netamente rarámuri, ¿no? Y es hablante de nuestra lengua materna. Sí, hay maestros que no son hablantes del rarámuri, sino que el español, ¿no? Y creo que ahí también da a entender de que si está una persona ahí en primaria, ¿verdad?, de que sea hablante, pues genera también, al igual que la confianza en las mismas de los padres de familia. Ya ahorita en la actualidad los jóvenes o los niños que nacen aquí en la ciudad ya desde pequeño aprenden a hablar el español. Antes, que te puedo decir, unos 10, 15 años atrás, sí eran más hablar en rarámuri, en la escuela aprendía el español. Ahora en la actualidad estamos viendo cómo rescatar nuestra lengua materna, porque sí se ha perdido, sí se van perdiendo, y es algo pues que sí deberían estar más fortalecido, sino que en secundaria hasta ahorita no tenemos maestro que sean bilingües. En preescolar también tenemos bilingües. En otras escuelas, los que no viven en la comunidad, yo creo que sí están batallando en esa cuestión de la educación. ¿Por qué? Porque meten a una primaria o secundaria pública, donde no nada más están indígenas, donde no es educación bilingüe, ¿no? Entonces ahí es donde sí he visto que batallan personas que llegan de la sierra. Normalmente ahorita los jóvenes que llegan son para prepa y de la universidad. Entonces ellos ahí es donde sí vemos que batallan.
Y en los otros servicios como salud, vivienda, ¿cómo has visto todo el acceso a esos Bueno, en servicios? cuestiones de salud, hace algunos años, el año pasado creo, que les hicieron las tarjetas Chihuahua. Sí, Entonces, esas tarjetas o esos servicios han ayudado mucho a personas y a no estarle solicitando cada vez que se enferma, ya es que le pedían situación del seguro, Sí. si tenían eso del documento, del Ujú. documento ese. Y ahora ahí mismo con esa tarjeta pues lo checan y se dan cuenta de que no tienen el seguro, los servicios seguros, ¿no? Entonces ahí es donde pues ya también les ha servido mucho. Cuando estuvieron aquí tramitando, pues aprovecharon el servicio, no nada más la comunidad de Arámuri, sino que las comunidades que ya había mencionado anteriormente. Y también todavía siguen preguntando a algunos familiares, pues ya como en aquel tiempo que llegaron aquí, creo que el doctor Covarrubias fue quien llegó aquí y pues dijo que podían sacar en cualquier centro de salud, pues lo estamos mandando de aquí a Todos Somos México. Okay. Y en cuanto a las viviendas, creo que las viviendas, sí en estos últimos años sí ha habido mucho escasez del apoyo de material. La mayor parte, creo que las comunidades que están radicadas en esta frontera no han tenido mucho el apoyo en cuestiones de las viviendas y los cuartos que les daban hace algunos años, los apoyaban. Y creo que eso es lo que la mayor parte de las comunidades tienen esa situación de las comunidades que hemos mencionado y algunos de ellos han acudido, creo que a Desarrollo Social para solicitar el material y hasta ahorita pues sabemos que no hay material, ¿verdad? De lo que nos han narrado. Entonces una de las cosas pues eso, ahí es donde sí andan medio bajo en cuestiones de apoyo, ahí, sí. ¿no? Todo iba bien, educación, salud y todo, ya con vivienda. Es que tú misma lo has dicho, ¿no? Ahorita que te preguntaba sobre la relación con las instituciones gubernamentales, sí, y nos dijiste ha sido como más lento de lo que nos gustaría, porque también como incorporarnos creo que teníamos como modelos muy tradicionales y entonces abrirnos a esta multiculturalidad ha sido muy paulatino, muy paso a pasito. Exacto. Y entonces poder, me parece que es muy importante que el acceso a la salud sea algo que está cubierto, ¿no? También eso ya tenemos como grandes avances. Creo que el asunto de la educación, me gusta mucho cómo lo llamas, bilingüe, y que seguramente sí ha de ser un reto para quienes están en escuelas fuera de la comunidad. Pero qué importante, ¿no? El poder, incluso que en un espacio como Juárez se enseñara la lengua materna, ¿no? Porque no es algo que manejamos, entonces antes de otros idiomas, ¿no? Sí, claro, sería muy importante. Exacto. Y eso es lo que una de las cosas he mencionado mucho. Estamos en el territorio de Chihuahua. Cuando nosotros pues vamos hacia universidades preguntamos por qué no hay, ese, no intérprete, sino que, por ejemplo, dan prioridad a las idiomas extranjeras, así como mencionaron ahorita. Hace algunos años yo traté de aplicar para dar clase en la universidad en lengua materna, no se pudo porque no tuve, esa misma cantidad de inscripciones o interesada de gente y ya no se pudo. Y eso, pues estamos en territorio de Chihuahua y deberían de implementar también esas lenguas ahí, pero no. Es que incluso en otros lados, no sé, no quiero errarle todo, pero Yucatán, Mérida, por allá tienen también, hablan el lenguaje del que es el maya, ¿no? Y ellos sí lo manejan en su escuela y todo, y como tú dices, estamos en territorio de Chihuahua, bueno, pues ahí sería rascarlo un poquito más. Exacto. Seguramente creo que habrá más estados en donde sí tengan arraigado o sí lo sientan como parte de su identidad. Y por ejemplo, el maya, sí han hecho un fuerte esfuerzo, ¿no? Sí creo que ha sido un gran esfuerzo para que no se pierda, sí. Entonces, pues ahí sí, como a mí me gusta mucho echarnos la pelotita y decir, les toca a ustedes. Entonces, seguramente esto es algo que nos tocaría nosotras como ciudadanía, nosotros incluso como mestizos, y decir eso, ¿no? Estamos en ese territorio, ¿por qué no aprender esta lengua? ¿Por qué dar prioridad a lenguas extranjeras? ¿No? Sí, muy importante. Incluso desde
o sea, la tarea va desde investigar cuáles son las lenguas maternas que existen en todo el territorio de México, ¿no? Y ya, o sea, obviamente no quiero que todos las aprendamos todas. Tarea para el siguiente martes. El próximo examen, Zulema. ¿Cuáles lenguas? 10 palabras. Sí, sería rara por inglés. Sí. Híjole, no, hombre. Toda la semana Zulema practicando con Rosalina. Sí, Rosita, por favor. Sí, te voy a hacer la pregunta, aquí ya no anoté mis pendientes. Ya queda aquí. Bueno, ya no puedo decir que no. Ya viste, Rosalinda, 10 palabras en Rarámuri para Zulema. Sí. Ahorita yo mencionaba de pronto que la relación, mencionaba que para las mujeres específicamente todavía eran situaciones incluso distintas o más complicadas. ¿Tú cómo has visto que es el acceso a la justicia cuando tiene que ver con casos de violencia de género para las mujeres indígenas? Ok, bueno, en cuestiones ahí de la atención, cuando las mujeres buscan el apoyo ante alguna institución que atiendan, ya sea por decir violencia familiar, ya sea por alguna situación como de manutención alimenticia. No es muy común con la comunidad rarámuri, pero otras comunidades sí. Y creo que para la misma situación, aquí es donde llegan, aquí en el instituto, es en donde llegan a solicitar a tomar como una asesoría para ver si se puede o no. Y ahí son poco de las mujeres que también se acercan para ver esas necesidades, y en cuando las violencias también llegan aquí primero para que le hagamos el acompañamiento, ya sea en la Fiscalía de la Mujer o ya sea en la Fiscalía General, y ahí pues no nada más de violencia, sino que de desaparición, también a veces de violencias entre comunidades que hemos también acompañado para que se resuelvan ahí en la ciudadanía donde tienen conflictos, ¿no? Y a veces también son por cuestiones de violaciones, sí es más sí es de pensar. ¿Por qué? Porque no es fácil denunciar esas clases de delito, porque también a veces mismas mujeres sienten vergüenza, como si hubieran tenido esa responsabilidad o de ser culpables, ¿no? Entonces ahí es donde sí, a veces sí lo tenemos que hacer así de manera, pues, con mucho respeto para ellas. A veces no siempre quieren ir así nada más la afectada, sino que quieren acudir acompañado de sus autoridades tradicionales. A veces tienen que ir también como tipo psicólogo tradicional, que no es netamente así estudiado en psicología, así como en la ciudadanía, como los chavoche, ¿no? Sino que es de otra manera, es más del alma. Entonces ahí también requieren a veces ese apoyo. Y a veces ahí en la fiscalía no dejan entrar mucha gente por cuestiones de eso, nada más piden que vaya la persona afectada, y es cada administración nosotros dar a conocer que el acompañamiento es muy importante, y la atención, que no es igual dar esa atención a una mujer indígena a como dan la atención a otras personas que requieren esos servicios. Y a veces también vivimos lo que es el rechazo, la discriminación, se podría decir. Dicen que porque tantos acompañamientos o qué derecho gozan o cuál es el privilegio de un indígena, cuando en realidad pues intimidan, o sea, causan esa desconfianza en atender a una mujer cuando está en esos sentidos. Y luego cuando hacen revisiones así, o muchas veces que preguntan, ya la persona se bloquea totalmente. ¿Por qué? Porque vuelven a preguntar lo mismo, siente que porque tantas preguntas, y ya lo dije. Ellos no entienden a veces que es un procedimiento que tiene que pasar a varias instancias. Por ejemplo, el primer contacto pues sería el trabajo social, y luego ya después la denuncia, y luego con el médico, y luego al último psicología. Entonces ahí es donde piden vuelven a preguntar lo mismo. Y lo que yo hago cuando son así delitos ya más graves, pues es escribir la narración que ella me hacen, una primera
asesoría o un primer solicitud de acompañamiento. Entonces así es como me he llevado yo las denuncias por escrito. Anteriormente me decían que no era válido, pero ya después cualquier denuncia, sea escrita o narrada, puede ser válido para esa persona, así para ya no dejar que la persona sienta pues eso de que es mucha pregunta y que le estén generando esa desconfianza para esa persona. Y así es como hemos estado trabajando. ¿Cómo tendría que ser además de no revictimizar, cómo ustedes les piden que sea la atención? La atención, cuando por ejemplo vuelven a preguntar lo mismo, normalmente quedan así como que en shock, no responden así las preguntas. A veces lo tenemos que estar nosotros traduciéndola y diciéndole y preguntándole así con palabras muy sencillas, y ahí es donde ya me empiezan a narrar y uno pues ya le contesta y le digo, no necesariamente le vas a contestar en español, sino si tú te sientes más confiada en decir en nuestra lengua materna, con confianza lo puedes hacer. Luego yo le voy traduciendo al Ministerio Público y así es como hemos ido trabajando. Entonces sería entender que, por ejemplo, las preguntas tendrían que ser tratar de no hacerlas como en lenguaje tan técnico, tan rebuscado, y saber de antemano que posiblemente no se le va a contestar en español, ¿no? Como que tener esa paciencia sobre todo. Así es. Me parece muy importante. Y otra pregunta, yo anoté muchas preguntas mientras te escuchaba, Rosalinda, porque también me llaman la atención. Al menos en tu comunidad, no sé si en las otras, o en la gente que tú has acompañado, ¿las mujeres conocen o reconocen los tipos y modalidades de violencia? Son muy poco las violencias que ellas conocen, son muy pocas realmente. Pues se podría decir que anteriormente la violencia física ellos lo veían normal. ¿Por qué? Porque fuimos más bien inculcados que una mujer, pues eso es lo que le toca vivir, que el hombre tenía el derecho de en vez en cuando vivir, maltratar a la persona. Igual la violencia sexual, las mujeres, aunque no quisieran, teníamos que aguantar, tener relaciones porque era nuestra obligación, era nuestro deber como cumplir como esposas de las personas, aún así, aunque no quisiéramos, ¿no? Entonces eso era muy repetitivo años atrás. Y también la económica, por ejemplo, de que la mujer no tenía por qué tener el dinero, que el hombre era quien administraba el recurso, y si se lo gastaba el hombre, pues es que como sea lo tenían que buscar para sobrevivir y alimentar a los hijos, ¿no? Y en cuanto el otro, violencia verbal, igual no estaban así como que muy considerado de que fueran violencias así de verbales o psicológicas, ¿no? Realmente era muy normal, hasta en grado de llegar moretones o algún daño físico. Ahí es donde ya empezaban así como que sí hacer la separación, de decir que no pelearan ahí, pero anteriormente así no era. O sea, siempre veían, las personas no hacían nada, veían que una mujer era agredida, golpeada, y realmente como que no se querían meter porque no eran el asunto de ellos, y probablemente se lo merecía por esto y por esto, decían. Años atrás sí era mucho eso de violencia, y en eso pues estoy hablando más de mi comunidad, ¿verdad? Porque sí yo era testigo de ver esa violencia, y muchas mujeres las veía así golpeadas. Y realmente pues no sabían que podían denunciarse esto, porque normalmente años atrás pues los policías ni siquiera estaban así como que con no tenían esas capacitaciones que tienen ahora, ¿no? Sí, claro. Y si un hombre también era golpeado, igual le decía, pues tú eres hombre, pues pégale, como que una mujer o sea, ese era el consejo que daban las unidades a veces, ¿no? Entonces llega un tiempo cuando a mí se me hace la invitación ser parte de aquí del instituto, pues empezamos así como que ya dar esas capacitaciones de que no es posible que vivan esa violencia y que nadie tiene por qué aguantar esos golpes, ¿no? Y empiezan las mujeres como que a alzar la voz y hacer denuncias y así es como va terminando ahorita. Si hay violencia en las comunidades, pero ya no son guardados, sino que luego se sabe,
atacan y las mismas autoridades de las comunidades pues están al pendiente esas violencias que tienen dentro de las comunidades. Ahorita en lo que va de lo que estás platicando, comentando, Rosalinda, estamos viendo que hay cierta relación ya muy directa, y al tenerte a ti aquí con nosotros en el instituto, esa relación entre comunidades indígenas y el Instituto Municipal de las Mujeres, creo que se forja así como un gran lazo, ¿no? El tenerte aquí con nosotros para la atención de las comunidades de donde tú estás, de las comunidades indígenas, es un lazo súper, y es algo que nos deja súper bien escalonados, y más a ti, Rosalinda, el poder ayudar a tus comunidades. Desde tu experiencia, ¿tú cómo sientes o cómo ha sido esa relación entre comunidad indígena e Instituto Municipal de las Mujeres? Bueno, en cuanto con el instituto, creo que sí ha fortalecido mucho, y también creo que desde el principio, cuando supieron de que estábamos aquí o que estaba yo aquí, se acercaron al momento de preguntar qué es lo que yo iba a hacer y cuál era mi función. Y eso porque las comunidades anteriormente pues ya teníamos como esa relación, ese enlace hacia mi persona, ¿no? Como Rosalinda Guadalajara, que siempre he estado ahí con ellas en los eventos, en los festivales, ¿no? Y creo que ahí me ayudó mucho en cuanto aquí de estar y de trabajar con ellas. ¿Por qué? Porque así ellas se sentían, o ellos a veces con esa confianza de preguntar y cuál iba a ser mi función, ¿no? Y en los últimos años pues el instituto ha atendido muy bien a las comunidades indígenas, siempre les ha hecho saber de que aquí cuando necesiten algo, agua, café, pues pueden entrar, o si desean descansar pueden quedarse aquí a descansar un rato y así. Y creo que eso es lo que le ha ayudado mucho en este instituto, pues que las mismas comunidad sientan ese apoyo y ese respaldo, que realmente hay un lugar donde realmente sienten que la atención es muy buena, porque eso es lo que han comentado y han dicho también, que en otras instituciones pues no tan bien, y aquí pues sabemos que podemos llegar y tomar agua, nos decía. Y eso creo que nos ha ayudado mucho también en esto de que ellos sigan teniendo esa confianza, y realmente pues ellos saben que estamos, mientras sigamos aquí trabajando, pues que cuando gusten son bienvenidos y bien recibidos aquí por su lema. Muchas gracias, Rosita. Rosalinda, ¿cómo, ahorita que hablábamos de la escuela y nos decías que ya casi todas las niñas y niños que nacen aquí en la ciudad ya no hablan la lengua? ¿Cómo hacen las comunidades indígenas para mantener sus tradiciones, la cosmovisión, al estar en este entorno que como es un entorno urbano, ¿no? Como Ciudad Juárez? Ok, bueno, hemos dicho que ahorita las mujeres son las que han permanecido con esa fortaleza, como siendo guardianes de la cultura, se podría decir. ¿Por qué? Porque las mujeres, a pesar de todo, de que tengan muchos años ya aquí de haberse migrado, los primeros que se migraron aquí en esta frontera, más o menos, son que será como unos 50 años más o menos, que llegaron aquí los primeros rarámuris, o si es que habían ya más antes, pero sí Nunca de las ancianas que están ahorita, que ya tienen alrededor de más o menos entre 90 95 años, son las que narran de que, y hasta ahorita yo he visto que aportan su vestimenta y siguen hablando su español. No es tan fluida, siguen así, hablan mucho el español, sin embargo, pues siguen manteniendo esa lengua materna con las que ellas llegaron cuando llegaron aquí en esta frontera. Y de ahí menciona también mucho donde ellas se acuerdan de que años atrás pues ellos se organizaron para vivir así en comunidad, y igual continuar con talleres, ya estando en la ciudad, continuar con talleres de costura para que las niñas que nacen aquí en la frontera no perdiera para elaborar su vestimenta o lo que ellos elaboraban. Pero todo eso es lo que ellas se preocupaban, porque sentían que a
años más tarde, pues ya no iban a haber chicas que aportaran su vestimenta, y entonces era parte de ellos el miedo, y también sí se sentían muy orgullosas. ¿Por qué? Porque la mayor parte les hablaban en rarámuri. Entonces, pero ahorita de las jóvenes que fueron perdiendo, ya los hijos de 5, 6, 7 años ya puro español. Entonces ahí es donde se da cuenta uno de que ya va perdiendo la lengua materna. Para perder una cultura es así al instante, y recuperar sí es tardado, exactamente. Ahorita regresamos para hablar de las mujeres como guardianas de la cultura. Vamos a ir a un breve corte comercial y regresamos, porque todo lo que nos está diciendo Rosalinda sí es muy interesante. Entonces vamos a ir a un corte comercial. Regresamos, estamos en todas nosotras.